Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. El día de hoy, en este tu programa, La Voz de Dios, un programa que trae libertad, estaremos laborando para usted en los controles el hermano Robin Parra y en el micrófono el pastor y servidor por amor de Jesús, John Pirela. En este segmento estaremos compartiendo un tema de suma importancia, un tema titulado El Armagedón y el Milenio. He estado hablando acerca de lo que es la apostasía, lo que es el arrebatamiento de la iglesia, el misterio del arrebatamiento de la iglesia y la cruz del Calvario. Hablé sobre el surgimiento del anticristo y la gran tribulación, que son acontecimientos que vienen uno tras de otro. Repito, hoy en día estamos en apostasía, en los últimos tiempos. Cumplimientos proféticos como el amor de muchos se enfriará por la maldad que habrá en el mundo. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Será como en los días de Noé, los días de Lot, como Sodoma y Gomorra. Todas estas profecías están en pleno desarrollo y a la puerta está el arrebatamiento de la iglesia. Después que haya el arrebatamiento de la iglesia, que la iglesia esté en el cielo con Cristo Jesús, aquí en la tierra, como ya les expliqué en el segmento pasado, surgirá el anticristo y establecerá su gobierno. Eso será en plena gran tribulación. Después de que la iglesia sea arrebatada, comienza una serie de acontecimientos en la tierra, y en esos acontecimientos, en esa gran tribulación, cosas terribles que van a acontecer, surgirá el anticristo. El final de la gran tribulación, el final del gobierno del anticristo, es cuando comienza la batalla del Armagedón. Y el día de hoy voy a hablar del Armagedón y del milenio. Este es un tema, hermano, que es muy importante, porque yo sé que el que lo entienda va a ser libre, hermano, de falsas profecías. Va a corroborar muchas cosas, hermano. Va a aprender y a tener herramientas, discernimiento, hermano, para saber distinguir entre lo que es un verdadero profeta, un falso profeta, en lo que es la voluntad de Dios para con nosotros en este mundo. Usted no puede creer en profecías tales como que viene un avivamiento a ninguna nación, hermano. Para estos tiempos, según la Biblia, no vienen avivamientos. Profecías como el Kingdom Now, eso es una doctrina, un mover que hay, supuestamente apostólico y profético. Pero nosotros sabemos, hermano, que ese Kingdom Now, el reino aquí y ahora, no cabe a la luz de la palabra. No tiene fundamento bíblico. Es imposible que usted establezca el reino de Dios en la tierra en este tiempo, porque no vendrá Jesús sin que antes se manifieste el anticristo. Y es el anticristo el primero que pone el gobierno en la tierra, lo establece. Después Jesucristo. Así que usted no se puede adelantar a las profecías, ni puede invalidar lo que ya profetizaron los apóstoles y el Señor Jesús. Por eso es imposible. Nosotros no podemos creer en tales profecías o promesas o doctrinas como de que Dios quiere levantar presidente. Hermanos, si Dios quiere levantar un presidente, ya lo hubiera levantado desde hace rato. Si Dios quiere levantar un presidente de la sana doctrina, lo hubiera levantado desde hace rato, hermano, porque para él nada es imposible. Por ahí a veces se levantan hombres y mujeres que dicen: Dios me llamó a ser presidente, y luego usted ve que no ganan las elecciones. ¿Por qué? Porque son mentirosos. Dios no ha hablado por medio de ellos. Cuando Dios habla, mire, la palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Las profecías no son para que usted las crea, es para que usted sepa y las crea también. Pero es para que sepa, porque la crea o no crea, tenga o no tenga fe, se van a cumplir, porque es una profecía. Es decir, el Dios hablando lo que ya hizo en el futuro. Él es el único que habla las cosas que no han acontecido. El único que dice y acontece.
Por eso las profecías no son para que usted las crea, es para que usted sepa lo que Dios va a hacer. Hombre que diga, bueno, es que yo le profeticé, pero es que el hermano no tuvo fe. No, hermano, es porque usted profetizó de su corazón, visión vana y engañosa. Dios no ha hablado por medio de usted. Cuando alguien le diga, bueno, yo te profeticé, fue que tú no lo creíste, dígale, usted es un mentiroso, porque Dios no miente ni se arrepiente. No es hijo de hombre para arrepentirse. Se podrá lamentar de algunas cosas, como dicen en la Biblia, cuando creó a Adán, y eso hay que estudiarlo desde su contexto y escudriñar bien las palabras que se utilizaron para decir, y se arrepintió Dios de hacer esto o aquello. Pero Él no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hombre para mentir. Así que, hermano, el día de hoy prepárese con papel y lápiz para que corrobore todo lo que yo voy a decirle con la palabra del Señor. Estaré hablando del Armagedón y el milenio. El Armagedón no es el arrebatamiento, no es la primera venida de Cristo, la cual viene solamente hasta las nubes. No, ese es el arrebatamiento. El Armagedón, cuando acontezca esta batalla, ya la iglesia estará en el cielo, ya la iglesia habrá sido levantada, ya la gran tribulación llega a su fin, ya el anticristo llega a su fin y termina la gran tribulación con esta batalla, la batalla del Armagedón. Esta es la segunda venida del Señor. Esto es lo que da final a la gran tribulación y el gobierno del anticristo. Esta es la batalla que libera al pueblo de Israel, y por eso es la más esperada de ese pueblo. No hay una batalla más esperada por Israel que la batalla del Armagedón, porque es la promesa que ellos siempre han atesorado, ver a su Mesías que viene en las nubes para salvarlo, o que viene, mejor dicho, del monte Sión para salvarlo. Esa es la promesa que ellos siempre han esperado. Esa promesa se las dio a ellos Zacarías, Isaías. La mayoría de los profetas hablaron de esa promesa. Zacarías dice en el capítulo 9, versículos 9 y 10 de esta manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Por eso que cuando los judíos vieron que Jesús venía en el pollino, hermano, en la montaña, en el monte Sión, del monte, ellos aclamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana es una palabra hebrea que lo que significa es que ven, sálvanos, Señor. Entonces, hermanos, cuando ellos clamaban Hosana, Hosana, ellos creían que Jesús era el profeta del que hablaba Zacarías. Pero cuando él baja de la montaña, no cumple el versículo 10, que dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra que serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Como eso no aconteció cuando Jesús bajó del pollino, ellos dijeron: este nos mintió, y por eso no lo siguieron más, sino que para ellos fue una falsa esperanza. Para ellos simplemente fue un engaño. Por eso les recomiendo que escuche una de mis enseñanzas titulada El misterio del arrebatamiento y de la cruz del Calvario. Allí yo hablo del por qué ellos nunca entendieron y por qué se les fue oculto la cruz del Calvario a los antiguos, y hoy en día el arrebatamiento de la iglesia también está oculto en la palabra del Señor, y no todo el mundo lo entiende, porque son cosas que Dios ha preparado y ha reservado para los que le aman. Y les recomiendo esa palabra, esa prédica, y allí hablo todo lo que es el misterio del arrebatamiento y de la cruz de Cristo. Estos judíos no entendieron en ese tiempo. Vamos a leerlo mejor en el libro de Lucas,
está ese acontecimiento cuando Jesús baja del monte del Pollino, para que usted entienda bien el porqué de las cosas. Lucas capítulo 19, versículo 28, dice de esta manera: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Claro, porque Jesús conocía lo que estaba en el corazón de ellos. Ellos esperaban que Jesús bajara del pollino y cumpliera las profecías y destruyera los carros de Efraín y estableciera el reino de Dios en la tierra y les quitara el yugo de Roma, los cuales eran el imperio que estaba en aquel entonces, y ellos eran esclavos de los romanos. Por eso Jesús dice en el versículo 42, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. Porque estaba oculto a los ojos de ellos, estaba oculto. Y eso era lo que ellos más, y es lo que más han esperado, esa batalla, que no se dio el día en que Cristo bajó del monte del pollino. Pero cuando llegue el Armagedón, se va a dar esa batalla, porque esa es la batalla del Armagedón, por supuesto. Entonces, hermano, mire, esta batalla tendrá lugar en el valle de Megido, o Armagedón, que es en hebreo. Por eso dice Apocalipsis 16:16, dice que los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta batalla, hermano, será vista por todos los habitantes del planeta en aquel entonces. Será vista por todos esos habitantes, por demonios, por los ángeles y por la iglesia. Los únicos que quizás se pierdan esa batalla serán los que estén en el infierno en aquel entonces. Y digo quizás porque no estoy seguro, la Biblia no aclara y no dice eso. Dice la Biblia claramente que todo ojo lo verá, hablando del Armagedón, hablando de la segunda venida de Cristo en las nubes. Todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7 dice de esta manera, lea conmigo. Apocalipsis 1:7. Por eso Jesús dice que su venida será como ladrón en la noche, pero también dice que en su venida todo ojo lo verá, porque habla de dos acontecimientos distintos: del arrebatamiento de la iglesia, que será como ladrón en la noche, y el Armagedón, que todo ojo le verá, será a la luz de todo el mundo. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. O sea, así será. Los que le traspasaron también, y todos los linajes de la tierra lamentarán. Ahora, usted me dirá, entonces, ¿por qué usted dice que los demonios estarán? Los demonios ya estarán en la tierra, no estarán en el cielo. Apocalipsis 12 dice que ya el cielo estará limpio,
No se halló lugar en el cielo para los demonios ni para Satanás. Mire, ¿cómo será esta batalla? Ya que dice Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá. Dice que mirarán al que traspasaron, los que lo traspasaron, o sea, los judíos, los hombres. Zacarías 12, vamos a ver, Zacarías 12, hermano, es la película del Armagedón. Esa es la película del Armagedón, Zacarías 12. Allí explica con muchos detalles cómo será esta batalla. Vaya conmigo a Zacarías capítulo 12. Zacarías 12. Dice de esta manera, versículo 1 en adelante. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén, porque Jerusalén será sitiada por el anticristo y todo su ejército. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Dónde? Según Apocalipsis 16:16, en el Armagedón, en el valle de Megiddo. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Escuche, se volverán locos los caballos y tantas cosas, hermanos, que van a acontecer. Se van a volver locos el ejército del anticristo. Dice: los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavilla, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová la tienda de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que de entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Por eso dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Porque está hablando también del Armagedón. Estudie bien esa profecía para que usted vea que es una profecía para el Armagedón. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, al que entre ellos fuera débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hermano, mire lo que acontecerá en plena batalla, hermano. Que cuando Jesús venga descendiendo del cielo, los judíos mirarán al cielo y mirarán a aquel hombre que ellos siempre han negado, que ellos no aceptaron como su Señor, que ellos siempre negaron. Usted va a Israel y habla con los judíos y la mayoría de ellos no creen en Jesús. Digo la mayoría porque hay algunos que son cristianos, pero lo tienen en Israel como rebeldes. Pero los judíos no creen en Jesús, no creen que Él fue el Mesías, porque Él, cuando se bajó del pollino, lo que hizo Pilato fue que lo mató, y Él no cumplió las profecías, sin saber ellos que estaba oculto en sus ojos y que esa profecía se cumplirá en el Armagedón. Por eso ellos mirarán arriba y mirarán al que traspasaron. Dice que llorarán, se lamentarán
como si se le hubiera muerto un hijo único, primogénito. Imagínese el llanto que va a haber en el valle del Armagedón, en Judá. Ellos van a clamar, a llorar, porque vendrá a salvarlo aquel hombre que ellos siempre negaron. Hermano, en esta batalla habrá este llanto, y habrá el cumplimiento de que ellos mirarán al que traspasaron. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, que le clavaron la daga, la lanza, en la costilla, hermano, ahí no se cumplió la profecía. Juan dice, sí, porque está escrito, mirarán al que traspasaron. Pero no era que lo mirarían ahí en la cruz. No, ahí solamente habían 120 personas. En el Armagedón todo ojo mirará al que traspasaron. Es allí donde se cumple la profecía. En la cruz solo fue la confirmación. Ah, sí, porque ellos tendrán que mirar al que traspasaron. Por eso, hermano, este cumplimiento profético será en el Armagedón. En aquel día, dice la Biblia, habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adracdimon en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje, aparte los descendientes de la casa de David por sí, por sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Hermano, esto será realmente glorioso, hermano, glorioso y tal como está escrito. Zacarías 14:12 dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Esa es la batalla del Armagedón. Esta batalla comienza en el Apocalipsis con las 7 copas. Comienza. No son las 7 copas del Armagedón. Las 7 copas pertenecen al Armagedón. Pertenecen a esta batalla. Por eso dice Apocalipsis 16 en adelante. Lea conmigo. Busque su Biblia. Apocalipsis 16. Dice de esta manera. Oí una voz, una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por tanto, derramaron la sangre de los santos y los profetas. También tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que decía desde el altar, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de ese se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla del aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza.
y los reunió en el lugar que en hebreo se llama el Armagedón. Porque las copas, hermanos, no es en la guerra del Armagedón, es el comienzo de la guerra, es el preparativo de esta guerra. Esta batalla da lugar en el Apocalipsis. Es en el Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante, cuando dice Juan de esta manera: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza mucha diadema, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Allí está la iglesia del Señor, hermano. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clama a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, porque como dijo Jesús, donde esté el cadáver muerto, allí se juntarán los buitres. Porque para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y de carnes de fuertes, carne de a caballo y de su jinete, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para la guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El lago de fuego, hermano, no es el infierno. Esto es otra cosa. Para eso, el próximo tema, en el próximo segmento estaré hablando de esto. Mire, versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Es allí, hermano, donde se cumple la batalla del Armagedón, y se cumplen muchas profecías, entre ellas Isaías 53, 63. Vaya conmigo Isaías 63 para que vea lo profetizado en Isaías sobre esta guerra. Isaías 63 dice de esta manera, versículo 1: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que habló en justicia grande para salvar. Porque es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado el lagar. Y dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Se cumple lo que dice Romanos capítulo 11. Mire, los testigos de Jehová, ellos dicen que Israel no va a ser salvo, que ya Israel está perdido. Ellos dicen que Israel, ya ese pueblo, se va al infierno porque ellos están en pecado. Ellos ignoran Romanos capítulo 9, versículo 25 en adelante. Romanos 11, versículo 25. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hablando el apóstol Pablo, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, que Israel ha sido endurecido en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
hasta que haya ocurrido el arrebatamiento de la iglesia y ya los gentiles hayan sido salvos, hasta que ya los gentiles que queden en la gran tribulación, el anticristo los haya ejecutado, hasta que todos estos entren, dice Pablo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable, hermano, irrevocable, ese pacto es irrevocable. Por eso dice Isaías, vaya conmigo, Isaías 54, dice de esta manera, hablando del pacto de Dios con Israel. Isaías 54, versículo 7 en adelante dice: por un breve momento te abandoné, como hoy en día está como abandonado por Dios, porque están en rebeldía. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grande misericordia. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor, hablándole Isaías a Israel, no a la iglesia. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Ese pacto es irrevocable, hermano, por causa del amor que tiene Dios a los padres, Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, y a ellos, a las 12 tribus. Dios ama a ese pueblo. ¿Y quién es usted? ¿Quién soy yo para decir que no? Nosotros vamos a entrar, vamos a ser salvos por gracia, y luego que nosotros hayamos entrado, Dios tiene potestad para hacer como Él quiere con su pueblo. Y si Él hizo un pacto de que los iba a redimir, Él lo hará por amor y misericordia, por lo mismo que usted y yo somos salvos. Dios cumplirá ese pacto. Y es después, hermano, después de la batalla del Armagedón, que comienza el milenio. Aquí es apenas, hermano, cuando Dios empieza a establecer su reino en la tierra, cuando termine el Armagedón. Por eso dice, vaya conmigo al Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 dice cómo termina esta batalla. Lo más importante de esta batalla de Apocalipsis no es cuando el falso profeta y el anticristo son echados al lago de fuego, sino en el capítulo 20, versículo 1 al 3, dice: vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Es decir, hermano, que vamos a estar desde ese momento 1000 años con el diablo atado en el abismo, el anticristo y el falso profeta, y todos los moradores de la tierra que rehusaron creer en el Señor estarán en el lago de fuego, lo que tenían el sello de la bestia. ¿Quiénes quedan en la tierra? Los israelitas y aquellos que estaban vivos en el Armagedón y se habían arrepentido. Ellos quedan vivos. Esa gente, ese pueblo se multiplica. Es aquí donde entra la profecía que ellos no criarán hijos para que otros los maten, y bueno, ahí se van a multiplicar. Ellos van a tener hijos en el milenio. ¿Quién? No la iglesia, sino el pueblo de Israel, los que estén vivos en ese entonces. Entonces, hermanos, vamos a estar 1000 años viviendo en la tierra en paz. El señorío de Cristo estará en Jerusalén, desde Jerusalén hasta los fines de la tierra,
Gobernará Jesucristo el mundo, porque está escrito: te pondré a mi diestra hasta que haya puesto todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y el último enemigo que será vencido es la muerte. Pero aquí todavía la muerte no es vencida, pero el diablo es atado en el infierno. Viviremos 1000 años con Cristo en la tierra, y con el establecimiento del reino de Dios en la tierra, la iglesia estará juzgando a las naciones. ¿Acaso no vamos a juzgar nosotros los ángeles? No vamos a juzgar al mundo, dice Pablo en 1 Corintios. Porque nosotros somos reyes y sacerdotes, sí, pero como dice el apóstol, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Él se manifieste, entonces nosotros seremos tal como Él es. En el arrebatamiento de la iglesia seremos transformados. En el cielo recibiremos corona y vendremos con Cristo en el Armagedón, y ahí gobernaremos el mundo. Allí sí, usted me va a decir a mí: no, señor, yo soy un rey. Sí, pero ahorita usted no puede decir: no, yo tengo que trabajar en PDVSA porque soy un hijo del rey. No, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en condenación y muchas codicias necias que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El gobierno de Dios en la tierra no es en este tiempo, es en el milenio, hermano, en el milenio. Por eso le dije que si usted entendía esta enseñanza, usted más nunca va a decir: la tierra será llena del conocimiento de Jehová para este tiempo. Usted nunca va a sacar ese versículo y lo va a aplicar en este tiempo y decir: bueno, Jesús es el patrón de los zulianos. Y no, hermano. Jesús es nuestro Salvador. Fuimos enviados a predicar el evangelio de la reconciliación, como dice Pablo. Bienaventurados los pies que traen la paz, los que traen paz entre el hombre y Dios. Esa es la paz. Reconcilian al hombre con Dios por medio de Jesucristo. Nosotros no fuimos llamados a establecer reinos. Jesús dijo: toda potestad me ha sido entregada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay nada que conquistar. Solo Él está esperando el tiempo en que el Padre puso en su sola potestad de que Él empezara a establecer su reino y a expandir su gobierno, que según Apocalipsis viene desde el cielo, limpiando los cielos, los lugares celestiales, y después viene a la tierra y establecer el reino de Dios en la tierra. Pero ese tiempo lo conoce Dios. Usted no está llamado hoy en día a establecer el reino, sino a predicar, como dice Lucas, el arrepentimiento y el perdón de pecado en su nombre, en el nombre de Jesús. Porque no hay nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es en el milenio donde se cumplen muchas de las profecías que confunden hoy en día a muchos hermanos. En el milenio se cumplen muchas profecías que sacan del contexto para engañar a muchos hoy en día. Por ejemplo, Isaías 11. Mire cómo estará el gobierno de Dios en la tierra y cuál será la señal de que ese gobierno ya está en la tierra. Isaías 11, versículo 1 en adelante, dice Isaías de esta manera: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero. Escuche, mira cómo estará este reino en la tierra.
y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la espí, y el recién destetado extenderá sus manos sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hermano, esta palabra de que la tierra será llena del conocimiento de Jehová no es para este tiempo. Jesús dijo que para este tiempo, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad del mundo. Pero esta profecía es para el milenio. En el milenio será tanto el gobierno de Dios en la tierra, será tan fuerte, y tanto el conocimiento que habrá, que aún los animales van a respetar y se van a sujetar a la palabra del Altísimo. No es como dicen estos falsos: vaya y predique porque toda la tierra será llena. No, vaya y predique, sí, es de Dios, pero vaya con la mente como debe ir. No engañado, hermano. Fe no es imaginarme y creer lo que yo me imagino. No, fe es creer lo que Dios dice. Yo creo que Dios me usa y me puede usar para predicar el evangelio a muchas personas más. Usted debe hacerlo, claro que sí, pero con una conciencia de hijo, con conocimiento. Daniel también habla de esta batalla del Armagedón y habla del milenio también. Daniel capítulo 7 dice de esta manera. Daniel capítulo 7 versículo 23 en adelante dice: digo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Este es el reino de la cuarta bestia. Y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará, hablando del anticristo, que va a surgir por medio de 10 naciones que le van a dar el poder a él. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Esto será la iglesia, no a Israel. A la iglesia él la quebrantará. Según Apocalipsis 12, a Israel él lo guarda. ¿Por cuánto? Por 3 años y medio. Por tiempos y medio tiempo, dice Apocalipsis. Y Daniel dice que los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Por supuesto, los 3 años y medio que le quedan de gobierno. Él matará a los santos, pero al pueblo de Israel no los toca. Dice que Dios le da alas al pueblo de Israel para que vuele delante de la serpiente y se esconda en el desierto, y ahí la sustenta por 3 años y medio. Por supuesto, estos 3 años y medio último del gobierno del anticristo, él mata a la iglesia, pero Israel no le puede hacer nada, porque Dios guarda a Israel por misericordia. A la iglesia no, porque ellos sabían y no quisieron esperar a Cristo, sino que estaban haciendo lo que ellos quisieron. Dijeron: bueno, yo creo en el Señor, pero me gusta mucho la cerveza, las mujeres y esto y aquello. ¿Entiendes? Entonces todo aquel que no esté esperando al Señor se va a quedar en el arrebatamiento aquí en la tierra, hermano, y va a ser muerto por el anticristo. Por eso Jesús dijo en Lucas 21:36: velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vienen sobre este planeta. Dice: pero se sentará el juez, Jesucristo vendrá y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio de la majestad de los reinos debajo del todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, a la iglesia y a Israel, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Eso será en el milenio. Abacú también, dice el profeta Abacú, habla del Armagedón, cuando dice
Habacuc capítulo 2 versículos 13 y 14. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Lo mismo que dijo Isaías, porque es la misma profecía. Es para el milenio, no para este tiempo. No podemos ignorar esto, hermano. Así que, hermano, esta enseñanza fue lo que es el Armagedón y el milenio. Yo espero que usted haya aprendido, hermano, y espero que haya aprendido y lo guarde en su corazón. Para más información usted me puede preguntar por mensaje, yo le respondo. 0426, ese es mi número, 0426 100 7839. Repito, 0426 100 7839. Yo soy el pastor John Pirela. Le invito los domingos a las 9 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche a nuestra congregación, la Comunidad Cristiana La Voz de Dios. Nosotros estamos ubicados en Sabaneta, por los frentes de la Clínica Zulia, subiendo por el restaurante Domingo a la tercera cuadra a mano izquierda. Allí en esa esquina se encuentra nuestra congregación. Allí nos puede ubicar, allí es bienvenido. Esa es su casa, casa de oración y puertas del cielo para todo el que quiera ir. Está cordialmente invitado. Le invito a seguir disfrutando de tu programa, La Voz de Dios, un programa que trae libertad toda la semana, hermano. Toda la semana, el mismo día, a la misma hora. Estaremos aquí compartiendo con usted por este mismo medio, por esta misma emisora. Así que yo espero que usted haya aprendido esta enseñanza, el Armagedón y el milenio. En el próximo segmento estaremos culminando con las profecías, con lo que es la guerra de Gog y Magog y el juicio final. Así que espero que la próxima semana nos esté esperando con papel y lápiz y con Biblia en mano. Recuerde el contacto 0426 100 7839. Yo soy el pastor John Pirela de la Comunidad Cristiana La Voz de Dios. Para mí fue un placer haber compartido con usted. Dios le bendiga. Jesucristo le ama. Le invito también, hermano, a escuchar mis predicaciones en YouTube, en Google. Usted coloca allí Pastor John Pirela y le salen algunos videos y algunas enseñanzas en MP3 que he grabado aquí en la radio y la estoy subiendo por YouTube para facilitársela a otros hermanos que están más lejos, que solamente buscan en Google y YouTube y de una vez, hermano, y pueden escuchar la enseñanza y es más fácil. Bueno, hermano, Jesucristo le ama. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Dios les bendiga. Voy caminando en victoria, de fe en fe, de gloria en gloria. Voy caminando en victoria. Sé que Dios está conmigo. Yo no temeré al que me pueda hacer el mal. En Él está firmada hoy mi fe y mi adoración. Yo sé quién Él es. Soy victorioso, soy más que vencedor. Yo creo en su palabra. Él es siempre fiel. Él no mudó. Mudará.